Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de PHP. En esta ocasión vamos a seguir viendo funciones que tiene PHP que nos permiten facilitarnos un poquito más la vida cuando trabajemos con textos. El otro día lo vimos con textos, hoy veremos un poquito más también con textos, pero también intentaremos ya introducirnos a otros contextos, como es, por ejemplo, enviar un email, fechas, etcétera. Así que bueno, vamos a empezar. El otro día, pues bueno, vimos sub str, strpost, trim, ltrim, rtrim, etcétera. Y hoy, bueno, lo primero que voy a explicar es un método. De hecho, vamos a continuar con el del otro día, que es pregmatch. Y pregmatch es un método un poquito más complicado de entender. Y bueno, voy a intentar a ver si lo puedo hacer con un ejemplo sin complicarnos mucho la vida. ¿En qué consiste esto de una expresión regular? Bueno, pregmatch lo que hace es te valida si una cadena de texto cumple una expresión regular que se le haya suministrado, que es el primer parámetro. El primer parámetro es la expresión regular a validar. Y el segundo parámetro, obligatorio, acordaos, los que no están entre corchetes son obligatorios. Y el segundo es la cadena de texto que nosotros queremos validar. Entonces, esta expresión normalmente se utiliza junto con un if porque lo que devuelve es un valor booleano. Normalmente devuelve un entero, pero se utiliza normalmente para validarlo con una condición if. Para decir, oye, ¿se cumple la expresión regular? Sí, no. Entonces, ¿en qué consiste esto de una expresión regular? Una expresión regular lo que nos permite es determinar si una cierta cadena de texto cumple un cierto patrón. Y el ejemplo, por ejemplo, más claro que se suele decir es, por ejemplo, si una cadena de texto es un correo electrónico. ¿Cómo se puede saber si una cadena de texto es un correo electrónico? La mayoría de gente dirá, bueno, pues es porque, principalmente porque tiene una arroba en medio. Y yo te diré, sí, es correcto. ¿Podrías hacer una expresión regular que validara si una cadena de texto tiene una arroba? Sí, correcto. ¿Sería del todo correcto? No, porque... Y os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir que f es igual a... vamos a poner programming arroba jm castellano. ¿Eso es un correo electrónico? No. ¿Qué le falta para ser un correo electrónico a esto? El dominio. Entonces, claro, por ejemplo, otro ejemplo que cumpliría esa expresión regular. Una simple arroba. ¿Es una dirección de correo electrónico? No. No tiene ni nombre de destinatario del correo, ni dominio. Entonces, una expresión regular, o sea, las expresiones regulares tienen que ser lo más completas posible, en la medida de lo posible. Una buena expresión regular de correo electrónico, que de memoria obviamente no me la sé, si eso ahora buscaremos una buena, lo que nos tiene que permitir, aquí no voy a explicar expresiones regulares, intentaré remitir en una tarjeta el vídeo de JavaScript, expliqué expresiones regulares, aquí aplica lo mismo, por lo que no voy a volverlo a explicar. Una buena expresión regular, lo que debería, o sea, de email, lo que debería validar es que exista al menos un carácter alfanumérico, ojo, yo he dicho alfanumérico antes de una arroba. Luego que exista una arroba, luego que exista cualquier número indeterminado, pero al menos uno de caracteres alfanuméricos y puntos. Bueno, incluso antes, cuando he dicho alfanuméricos, también podía incluir puntos. De hecho, se pueden incluir guiones bajos, puntos, pero se puede completar un poco más diciéndole
que el primer carácter no tenga que ser ninguno de esos. Es decir, primer carácter. Porque normalmente una dirección de correo electrónico que empiece por guión o punto creo que no deja crearla. Entonces, lo correcto sería un carácter global. Es decir, un carácter alfanumérico. Y luego, como ya tienes uno, el resto es optativo. Ya serían caracteres optativos. Podría ser, como vimos con las reglas, acordaos de que el asterisco era 0 o más. El interrogante era 1 y el más al menos era 1 o más. Aquí pues sería una cadena alfanumérica o sería un AZ09 y a continuación sería con un asterisco esos mismos y los puntos, los guiones, etcétera. La arroba no sé si es válida, eso ya sí que no lo sé, pero bueno, si es válida se podría meter. Luego una arroba y luego otra combinación de, pero al menos tiene que haber uno, por ahí iría el más de, incluso podrías decir uno que sea de alfanumérico, porque no puede ser el punto, obviamente, después de una arroba no puede ir un punto. Y luego ya tiene que haber necesariamente un punto y luego cualquier carácter alfanumérico. Incluso le podemos decir, tiene que haber 3 mínimo. O 2. Bueno, 2, porque el mínimo son 2. Tiene que haber 2. Entonces, por ejemplo, un correo jmcastellano.a no sería válido. Pero EU, que es como el mío, ese sí sería completamente válido. Esa extensión de dominio es completamente válida. Entonces, aquí es importante. Aquí, pues bueno, no me voy a meter mucho en el meollo, simplemente voy a buscarla rápidamente a ver cuál era y simplemente voy a explicarlo por encima lo que hace. Bueno, aquí tenemos el patrón. La verdad es que no me gusta. No me gusta mucho. Pero bueno, esto de aquí significa debe empezar. Es decir, esto no es mira a partir de X cadena, no, debe empezar. Debe empezar por un carácter de la A a la Z 09 o el punto, por eso está esta doble barra, esta doble barra lo que nos permite es escapar el carácter punto, porque el carácter punto significa cualquier carácter. El guión bajo o el guión. Y luego tenemos, bueno, y luego los corchetes estos están para englobar, decir que es todo eso, dentro del más. Es decir, que obliga a que haya al menos un carácter. ¿Esto qué problema tiene? Obviamente, esto tiene un problema. Las direcciones punto arroba creo que no son válidas. Al menos que yo sepa, no son válidas. Así que esto estaría parcialmente mal. Pero bueno, me he ido a cualquier ejemplo de internet para no empezar a pensar la cadena y no hacer eternamente el vídeo. Luego tenemos la arroba y luego tenemos un carácter alfanumérico y luego cualquier carácter alfanumérico y el guión. Para que no haya una arroba guión, lo ha separado. Acordaos, este está el asterisco. Le está diciendo que puede haber 0 o ninguno. Y luego puede haber un punto. O sea, luego puede haber cualquier cantidad de puntos más carácter. Y luego, al menos después de un punto, tiene que haber al menos un carácter alfanumérico. Y finalmente tiene que terminar por un punto. Y luego un carácter alfabético. Pero se tiene que limitar, que esto es lo que pone aquí, entre 2 y 6 caracteres. Lo cual, eso sí me parece bien. Bueno, 6 a lo mejor es un poco demasiado, porque creo que no conozco extensiones de 6 letras. Pero vamos a decir que está parcialmente bien. Aquí el único problema que veo es validar correos del tipo punto, punto arroba. Claro, punto arroba realmente no existe. Pero bueno, más o menos que os hagáis una idea para qué sirve todo esto. Bueno, pues esto nosotros podemos coger y aquí hacerle un pregmatch y decirle, oye, quiero que me valides si este patrón valida este email.
Y aquí podemos decir es válido. O no es válido. Entonces, vamos a probar varios emails. Por ejemplo, podemos decir Torito, una palabra simple. Torito. ¿Torito es válido? Vamos a verlo. A ver un segundo. Te dice, Torito no es válido. Esto no cumple. Empieza a cumplir aquí, pero llega a la arroba y dice, esto no tiene arroba. Terminamos. ¿Validará Torito arroba? Vamos a verlo. Tampoco. ¿Por qué? Porque Torito arroba, es cierto, llega aquí, pero luego nos está diciendo que después de la arroba tiene que haber al menos un carácter alfanumérico. Y no lo hay. Entonces, vamos a continuar. Vamos a meterle, por ejemplo, la letra M. ¿Seguirá siendo válido? No, no es válido. ¿Por qué? Porque ahora vamos aquí y esto se valida. Y aquí, obviamente, esto te está diciendo que debe haber 0 o más. Por tanto, esto no es obligatorio. Pasamos aquí. Esto también te está diciendo que es 0 o más. Por tanto, esto también se cumple. Pero llegamos que tiene que llegar a un punto. Que no hay. Punto. Tenemos un método también que nos permite reemplazar lo que son cadenas de texto por otras. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de PHP y HTML. Y de PHP. Queremos reemplazar la palabra PHP por HTML. Tenemos un método para ello que es strreplace. Este método lo que nos permite es encontrar lo que queremos modificar. Acordaos, tiene que cumplirse las reglas del case sensitive. ¿Por qué queremos sustituirlo? Vamos a decir HTML. Y quién es el sujeto que va a sufrir los cambios. En este caso, vamos a decir que esto lo va a sufrir texto. Y esto devuelve una cadena de texto, por lo que le podemos hacer aquí un echo. Y aquí, antes de hacer esto, pues vamos a meterle un BR aquí y un BR aquí, para poderlo ver fácilmente. Y vemos que aquí esto es una variable de texto en HTML. Nosotros hemos modificado ese PHP por ese HTML. Podríamos hacer más pruebas. Podríamos decir que en vez de decir variable, diga, por ejemplo, o sea, en vez de variable, vamos a poner aquí variable, que diga sesión. Le damos y te dice, esto es una sesión de texto en PHP. Bueno, se nos ha olvidado poner el BR aquí, por eso se está mezclando. ¿De acuerdo? Tenemos ese método. Luego, tenemos otro método que es útil cuando tenemos textos que forman que son, digamos que tienen un cierto patrón y los queremos dividir a partir de ese patrón. Por ejemplo, vamos a poner un texto, vamos a poner aquí un $texto3, que sea, por ejemplo, naranja, mandarina, manzana, fresa, melón, sandía, plátano, albaricoque, melocotón y ya está. Todo esto son piezas de fruta y están separadas todas por comas. ¿Cómo podemos obtener esa colección de frutas por separado? Sin tener que preocuparnos. Claro, uno me dirá, bueno, podemos ir buscando el strpost de la cadena y podemos o sea, de la coma y nos quedamos hasta el texto de la coma y luego lo quitamos y nos quedamos con el final, con todos los métodos que hemos visto. Y os diré, sí, podéis hacer eso, pero eso es muy lento. ¿Qué tal si utilizamos... no, espera, era este. El método explode. Explode lo que hace es partir una cadena a partir de un delimitador. Entonces, aquí podemos hacer un explode. De hecho, esto va en una variable. Vamos a ponerlo en un var, aquí, el $var. Explode, el delimitador. A ver, si mal no recuerdo, es primero el delimitador, ¿no? Un segundo, que lo mire.
El delimitador, sí. Primero el delimitador es la coma. Y en este caso, la cadena de texto es texto 3. Y ahora lo tenemos separado. ¿Cómo podemos recorrer fácilmente la cadena de texto? Acordaos, con un bucle for each. Ahí, coño, perdón. For each. Y aquí le decimos $var as $v, por ejemplo. Y aquí decirle echo $v. Bueno, y le vamos a concatenar un salto de línea porque si no va a salir todo junto. Y aquí veis que sale naranja, mandarina, manzana, fresa, melón, sandía, plátano, albaricoque y melocotón. Una manera sencilla de partir un texto. ¿Podemos volver a juntar todo un conjunto de palabras en una cadena de texto separadas por un delimitador? Sí. Tenemos, al contrario que explode, tenemos un método implode, que lo que hace es junta un array para formar una cadena de texto separada por ese delimitador. Entonces aquí, por ejemplo, le podemos hacer un echo de implode de... aquí es el carácter que será delimitador. De hecho, voy a poner uno distinto para que digáis que no hay ni trampa ni cartón. Voy a ponerle 2 puntos y coma. Y aquí va la array, $var. Y ahora cogemos, imprimimos. Y veis que sale naranja, punto y coma, mandarina, punto coma, manzana, punto coma, etcétera. Así hasta el último. ¿De acuerdo? Tenemos esos dos métodos. Esos dos métodos nos sirven, por ejemplo, ¿qué funcionalidades podemos... A ver, ¿cuánto llevamos? Vale. ¿Qué funcionalidades podemos realizar con esto? Es decir, ¿qué podemos realizar con esto? Por ejemplo, si tenemos que analizar un texto en palabras, que hay palabras, y queremos contar cuántas palabras hay de cada una manera buena sería leer todo el texto en una cadena de texto, tenerla todo en una cadena de texto, y hacerle un implode utilizando el espacio en blanco. Con esto ya tendríamos las palabras y simplemente tendríamos que recorrer e ir contándolas una por una. De hecho, podríamos hacer que cuando aparezca una palabra la primera vez, la sumamos y luego buscamos si en la cadena ya teníamos esa palabra. Fácilmente con un vector indexado podríamos coger y directamente decir, bueno, tal palabra, incluso en un vector, metemos que el índice es la palabra y dentro el eso. Que no existe, 0. Que existe, 1. O vamos sumando más, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno. Siguiente método. Una manera de convertir saltos de línea en saltos de HTML. Como habéis visto, hemos tenido muchos problemas porque hemos tenido que poner BR, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo podemos evitar? O sea, ¿cómo podemos decirle, oye, convierte todos estos saltos de línea en saltos de PHP? Perdón, en saltos de HTML. Claro, aquí hemos tenido que poner BR porque, bueno, esto lo voy a explicar. Realmente cuando vosotros en un texto vais a ver, esto es una variable de texto en PHP, o un texto escrito, y llega un momento que salta, que vosotros le dais intro y salta a la siguiente línea. Realmente, cuando estáis haciendo intro, se están introduciendo 2 caracteres. Bueno, hay gente que dice que son 1 y hay gente que sí dicen 2. Generalmente depende un poco del sistema operativo, pero generalmente suelen ser 2. Suele ser /n/r. Son 2 caracteres. Aquí, claro, alguno me dirá, has escrito 4, pero esto, la barra invertida va asociada al inmediatamente de la derecha, entonces son 2 caracteres solo. /n/r son 2 caracteres para hacer el retorno retorno de carro, como se le denomina. Generalmente se suele utilizar el primero y de hecho lo que os voy a explicar va asociado más a este primero. Pero bueno, con este primero
va a ser suficiente porque va a sustituir este barra n por un barra, por un salto de línea. Entonces voy a añadir otro texto a modo de ejemplo. Y es, esto es un salto de línea, barra n, he pegado un salto de línea. ¿Qué pasa si ahora imprimimos este texto? De hecho, vamos a borrarlo todo para que ya no interfiera, que ya hemos visto todo. ¿Qué pasa si yo imprimo este texto 4 aquí? Vemos que sale todo junto. Por eso estábamos nosotros ahí añadiendo los BR. ¿Cómo podemos coger y convertir este n automáticamente? Alguno me dirá que es buscando la cadena barra n y haciéndole un replace para sustituirlo. Y yo te diré, sí, eso puede ser, eso lo puedes hacer y sería completamente válido. Pero tenemos un método. ¿No era este? Ah, sí. Que lo que nos permite es, oye, quiero que conviertas... Perdón, esto. Quiero que conviertas todo, cualquier cadena barra n que encuentres en un BR. Y de hecho, si ahora imprimimos, vais a ver que hace el salto de línea. Es un método muy cómodo si tiene los barra n. No sirve para lo que estábamos haciendo. No nos sirve, pero claro, si nosotros cogemos las cadenas de texto, le metemos barra n y le preformateamos al final con SNLL2BR, nos va a hacer los saltos de línea. A ver cuánto queda. Bueno, vamos a acabar este vídeo dando dos funciones que lo que nos permiten es imprimir texto preformateado, que son las funciones printf y sprintf. Esto, curiosamente, printf, los programadores de C es prácticamente lo primero que dan. Y de hecho es gracioso porque, porque la manera de imprimir en C es hacer un printf. Hay que importar una librería, que bueno, C es todo un clásico, hay que importar una librería para que se llama stdio.h y lo que nos permite es llamar a esta función printf y nos permite preformatear esa cadena de texto. Podríamos imprimirlo tal cual, perfectamente nos puede servir para imprimirlo, pero nos permite preformatear. Y claro, alguno me dirá, ¿qué significa esto de preformatear? Propiamente dicho, lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a poner printf y te dice, esto te formatea un texto. Y ahora vais a entender esto de qué significa un texto. Nosotros podemos aquí poner y decir, hola mundo, soy José. Y ahora, si nosotros cogemos y nos vamos aquí, te imprime, hola mundo, soy José. Vemos que no hay ninguna diferencia respecto a hacer un eco o un print normal y corriente. Porque realmente este printf es lo mismo que un eco y un print porque no le hemos pasado más parámetros. Pero aquí viene la magia. Aquí viene la magia. Y es que nosotros podemos decirle que queremos meter un cierto contenido que se va a preformatear según el valor. Entonces, por ejemplo, aquí, metiéndole el porcentaje, tenemos una serie de opciones que le podemos decir, oye, que lo que va a formatear aquí o lo que debería aparecer aquí es de este tipo. Entonces, por ejemplo, si ponemos una D aquí, el primer parámetro, el parámetro siguiente que se incorpore, es decir, aquí, se va a interpretar como si fuera un número entero. Por ejemplo, bueno, voy a poner S y mi edad es porcentaje de.
Ya, bueno, voy a explicarlos todos, ya entendéis por qué he puesto estos dos. Porcentaje de nos implica que esa variable sea un número, que se interprete como un número. Porcentaje F es que esa variable se interprete como un número en coma flotante. Importante, ¿eh? En coma flotante. O sea, por ejemplo, un 25,14. Una O se interpreta como un entero, pero, ojo, aquí cuando hemos dicho D, no, lo que no he especificado es que se interpreta como un entero decimal. Y cuando se usa una O es que se interpreta como un entero octal. ¿Qué diferencia hay entre un octal y un decimal? La diferencia es la base. La base significa que cuando hablamos de números, los números van del 1, en el octal van del 1 al 8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bueno, van del 0 al 7, mejor dicho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 8 ya no es el 8. ¿Qué número es? Es el 1, 0. El 1, 0 en octal es 8. El 1, 1 es el 9. Y el 1, 3 es el 10. En decimal. Y ahí, vuelta a empezar. ¿De acuerdo? Vuelta a empezar, vuelta a empezar. El decimal va del 0 a 9 y el otro va del 0 al 7. Luego, el S, que es el que he puesto aquí, lo que hace es interpretar la variable como una cadena de texto. Y luego tenemos X, que lo que nos permite es representar un número entero, pero como hexadecimal. Y bueno, uno me dirá, ¿y hexadecimal qué significa? Que va hasta el 16. Pero claro, uno me dirá, pero es que el 16 ya se interpreta con 2 dígitos. ¿Cómo se pone el resto de dígitos? Bueno, voy a explicar esto brevemente, aunque esto no viene en el... realmente esto no viene con esto, pero bueno, es importante que lo entendáis. Si estudiéis informática al final, os enseñarán que principalmente lo más utilizado suelen ser los o sea, la base decimal, la base binaria, que es con 2, es decir, o 0 unos, y la hexadecimal. La hexadecimal está formada por los números del 0 al 9, y luego para rellenar hasta el 15 se utiliza de las letras A la F, siendo la A la letra 10 y siendo la F la letra 15. Por lo que la manera de representarlo es precediendo al número un 0x y a continuación introducimos el número en sí mismo. Por ejemplo, si queremos representar el 15 sería una F. Si queremos representar el 9, un 9. Y alguno me dirá, ¿y si queremos representar el número 30? Acordado. 1 son 16. Con 1 estaríamos en el 16. Si le añadimos ahora una F, estaríamos sumándole 15. Ya sería el 31. Tendríamos el número 31. Por tanto, ¿cuál es el anterior al F? El E. Por tanto, 30 es 1E en hexadecimal. ¿De acuerdo? Bueno. Esos son todos los que hay. Esos son todos los que hay. Y bueno, alguno dirá, bueno, has dicho preformateado, pero has introducido 2. ¿Cómo se interpreta entonces? Y aquí es importante el orden. Aquí podemos meter, estos 3 puntos significa que podemos meter cualquier número de parámetros. Y es importante que el orden de los parámetros coincida con el orden de los preformateos que hemos puesto aquí. Entonces, por ejemplo, ahora yo voy a decir aquí, nombre es igual a José Manuel. Y edad voy a poner 37. Y aquí se le pasa como nombre y edad. Y automáticamente PHP se va a encargar de preformatear esta cadena y mostrárnosla. Hola mundo, soy José Manuel y mi edad es 37. Esto es mucho más cómodo que ponerte aquí a hacer coma,
imprimir el valor de nombre y imprimir el valor de edad, concatenando, cuando a lo mejor realmente el parámetro que tienes no se están interpretando correctamente. De ahí que se utilicen estos métodos de printf y sprintf. ¿De acuerdo? La diferencia entre los dos es bastante mínima. De hecho, a ver, la diferencia fundamental... segundo. Sí, correcto. La diferencia está que printf directamente imprime la cadena de texto y ese printf es una cadena de texto lo que devuelve. O sea, esto se encarga de imprimirlo y esto se encarga de almacenarlo. Es decir, imaginemos que nosotros no queremos imprimirlo. Esto ahora mismo lo imprime. Nosotros no queremos imprimirlo. Lo queremos guardar en una variable. ¿Cómo podemos guardar en una variable? Pues convirtiéndolo en ese printf diciendo v es igual a eso. Y luego ya sí que podemos coger y decirle echo v. Y vemos que se sigue mostrando. Se sigue mostrando porque es este echo v lo que ha hecho. De hecho, podemos, si nos fiáis, podemos hacerle este punto, estas dos comillas, eso por ejemplo, para separar. Y vemos que sale antes. ¿De acuerdo? Pues nada. Yo creo que por hoy está bien. Sí, por hoy está bien. El próximo día ya empezamos con funciones relacionadas con gestión de tiempo. Así que nada. Os invito a que os suscribáis si todavía no estáis suscritos y a que le deis a la campanita de notificaciones. Nos vemos. Hasta luego.